Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud para todo Buenos Aires. Es un gusto poder saludar en nuestra próxima nota a la doctora Débora Sandra Reichbach. Ella me va a corregir ahora si lo estoy diciendo bien. Es médica pediatra, médica forense y también es abogada. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo, Bueno, cómo anda? bien, bien, por suerte todo bien. Acá Bueno. disfrutando de esta invitación que te agradezco de verdad un montonazo. No, por favor, para nosotros siempre este es un programa que se dedica a difundir la salud y la verdad que estos son temas tan sensibles, sobre todo lo que estamos viviendo hoy en la sociedad. Yo lo decía hace un ratito, no solamente con el caso del chico Fernando Sosa Báez, sino del chiquitito que nos partió el corazón a todos, de Lucio Dupuy, que también va a tener sentencia dentro de muy poquito, que no se está mostrando mucho en los medios, pero usted como profesional, digo, la violencia infantil, el abuso infantil, no debe haber peor delito que ese. Pero bueno, la escucho, doctora. Bueno, sí, yo como estoy trabajando como forense en la justicia, no hablo de casos abiertos porque no corresponden, pero sí decir que últimamente tenemos muchos casos, pero por ahí son los mismos que antes, nada más que ahora por suerte pueden develarse y pueden uno noticiarse de ellos y puede tomar acciones. Y esto me parece que por ahí dentro de todo es lo más importante, ¿no es cierto? Sí. Porque antes parecía que no pasaba nada y sí, parecer parece. Porque antes, digamos antes hace un tiempo, nosotros tenemos el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, donde está incluido la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, al tener esto rango constitucional, tenemos para decir que antes no respetar los derechos de los niños era aberrante. Hoy además es inconstitucional. Entonces podemos tomar cartas en el asunto desde otro lugar. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de abandono, hablamos de maltrato y hablamos de todo eso, tenemos que ver que primero consideramos niñe hasta los 18 años, ¿sí? Esta es la, digamos, la atención pediátrica que uno puede dar. Obviamente a mí, por lo menos en lo personal, me pasa que vienen chiques más grandes porque obviamente tienen confianza, se llevan bien conmigo, los conozco desde que son pequeños, entonces, bueno, es mucho más fácil. Pero bueno, todo aquel que tenga maltrato o abandono, niños, niñas y adolescentes, esto acorde a la definición de UNICEF, ¿no? Que tenga, que sufra ocasionalmente o habitualmente, porque esto no tiene nada que ver con que sea una cuestión rutinaria o habitual, con que ocurra una vez es suficiente, actos de violencia física, emocional o sexual, ya sean en su grupo familiar o en instituciones sociales, porque esto también ocurre, eh, entonces estamos hablando de maltrato. Uh-huh. Sabemos que el maltrato se va a dividir en muchas cosas, por ahí como para tener una idea, y tenemos que puede ser aquella injuria física, mental, abuso sexual, trato negligente, a Uh-huh. todo menor que se ocasione por una persona que esté a su cuidado. Entonces acá también hay una diferencia. Hablar de abuso, por ejemplo, entre chiques es difícil porque están a la par, pero cuando un adulto ocasiona esto ya estamos hablando de otra cosa. Uh-huh. Yo reconozco que hay varias clases de maltrato y demás, pero para mí el maltrato, digamos, más grave, ya sean chiques o en adultos, es el maltrato psicológico. Porque el maltrato digamos, físico, recibe un chirlo o un adulto recibe un golpe y por ahí esto frena un poco, ¿no? Porque asusta. Pero el psicológico me hace acordar siempre esa publicidad del pajarito que hacía tiqui, 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 tiqui. Es Uh-huh. más difícil de diagnosticar, es más tardío el diagnóstico porque, por lo menos hablando de chiques, es más complicado. Entonces, nosotros vamos a tener que es más difícil, pero ¿qué tenemos que ver nosotros los pediatras?
Por lo menos yo cuando tengo una sala de espera, por suerte, muy grande, y trato ahora que más o menos la pandemia, no digamos que se fue, pero que Ujú, estamos en mejores condiciones, trato que los chiques jueguen entre ellos, con otros chiques que haya en la sala de espera, si hay, a veces no hay porque tratamos de cuidar mucho eso, que dibujen y observar todo esto, ¿no es cierto? Porque la consulta a veces es pequeña, corta, digo, como en todos lados, pero uno puede observar un montón de cosas por medio del dibujo, por medio de las relaciones, mismo en la consulta, ¿no? Cómo los padres tratan los mapadres, ¿no? Tratan a ese chique, entonces hasta detalles mínimos de cómo lo apoyan en la balanza o las amenazas, si no te portás bien te llevamos a lo de Debbie y te va a pinchar, y yo los miro como diciéndole, no, no, aparte de última yo no pincho, yo mando a pinchar, yo no soy la que pincha, pero bueno, nosotros vamos a observar en estos chiques muestras repentinas de cambio de humor, ujú. que pueden ser desde la verborragia absoluta hasta que no pueden expresar porque están como inhibidos totalmente. Pueden presentar dolores físicos o dolores que no tienen explicación, problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, están ante una conducta expectante porque no saben qué va a pasar, qué va a venir, si viene un chirlo, no viene un chirlo, más allá que hoy el chirlo famoso está penado, ¿sí? Hasta tiene multa. Ah, no sabía. Entonces, bueno, esto en el código nuevo, ¿no? Civil. Entonces yo igual me parece que no hay multa que alcance para reflejar lo que es darle un chirlo a un chique, ¿no? Sobre todo, bueno, sobre todo en público, ¿no? Yo he tenido algunos episodios, reconozco que de metido, lo reconozco, no hay que hacerlo, no está bien, pero he tenido episodios en donde vi que papás golpeaban o le daban un soberbio cachetazo en público a sus hijos chiquitos por un berrinche, y me he metido y bueno, ¿qué No, te Jorge, metes? Pero yo bueno, te, yo pudo te más que... feliz, yo te felicito porque haces esto, yo también lo hago, y lo hago hasta cuando voy manejando y veo que hay un chique sentado upa de su papá, como ocurrió hace poco, ese papá que muy divertidamente filmó a su chique manejando, ¿no? Sí. Eh, y yo les digo, qué lindo airbag que tenés, ¿no? Porque se lo Mm, digo, a mí no me interesa si ese papá se enoja o mamá, no me interesa. es lo de menos. Yo creo que todos somos responsables y podemos actuar frente a los casos de violencia. Ujú. Entonces, me parece súper importante esto que vos decís, Sí, porque eh, los, los eh, chiques siempre tienen caprichos. Y hay una edad donde a partir de los 2 años tienen esos berrinches que te tiran en la calle y que si no les compras la golosina y bla, bla. Pero hay otras situaciones donde la violencia pública genera a uno esta cosa de frenate o te agarro, ¿no? es que Al a mí adulto. quien me vino a agarrar de seguridad a mí porque realmente no soporté ese acto de violencia, no lo soporto, no, no, yo reconozco que me generó a mí violencia ¿Sí? hacia esos adultos, porque, insisto, no hay peor delito que el maltrato o abuso infantil, no existe. Ello hay que respetar los tiempos, ¿no? Que no quemen etapas, la inocencia de los chicos. Creo que no debe haber cosa más sagrada que la inocencia de los chicos, cuando hablan, cuando sacan conclusiones. Entonces, toda esa cosa a mí me apasiona tanto, me apasiona tanto. A mí, yo cuando vienen a hacerme las consultas prenatales, siempre les digo a los mapadres que lo más importante que es lo que está por venir. Y no va a haber nada más sagrado que el hijo o la hija que van a tener. Porque uno puede amar, querer a la pareja, querer al trabajo que tiene y demás, pero hay un amor incondicional hacia los hijos. Y violentar eso es gravísimo. Lo vemos mucho más de lo que uno cree, eh, es transversal en todas las clases sociales, con lo cual no es que una clase social es distinta a la otra. Lo que sí por ahí puede manifestarse distinto es el tipo
de maltrato, ¿no? Por ahí hay ciertas clases donde sin querer desmerecer, pero por ahí es más, más sencillo que le peguen y a otras más la psicológica, ¿no? Pero bueno, sí tenemos que saber que hay características de las familias, ¿no? Donde, por ejemplo, no se preocupan por el hijo, lo mandan a la escuela, no les importa si lo mandan con lesiones, si Mm. no lo mandan limpio, si se burlan o cuestionan todo lo que pasa en la escuela y demandan además a sus hijos una perfección absoluta que obviamente el chique no puede. Y sí, No, no, yo soy docente también, pero en niveles bien, superiores, entonces eso, pero creo que la tarea fundamental y los ojos bien abiertos está más centrada en el maestro, en los chicos más pequeñitos, en donde ahí se puede notar más ese tipo de señales que las de las cuales me he enterado totalmente y que muchas veces los gabinetes no funcionan para nada bien o directamente no funcionan. no, o no existen. O no existen, o no existen, o no existen. Entonces me parece que estos son pautas de alarma más donde uno sabe que los chiques están muchas horas, porque cuando vienen a la consulta con nosotros, son por ahí, si son, qué sé yo, tienen más de 6 años, vienen una vez al año y alguna vez que se enferman, pero no vienen más tiempo. Entonces la escuela es un ámbito fundamental y básico para la detección. Reconozco que hay escuelas que uno generaliza, que no se ocupan, pero los docentes sí. Uh Yo -huh. trabajo con muchos chicos que sus padres, padres son docentes y la verdad que se ocupan mucho, pero tienen la traba donde la dirección dice no se denuncia, no se denuncia. Yo creo que es un deber moral y ético denunciar esto. Me ha pasado a mí trabajando en una institución muy importante de la ciudad donde no quisieron denunciar un maltrato y abuso con una beba de 7 meses No, que mientras sus padres peleaban muy importante, se mataban entre ellos porque era lo real, la dejaron a la beba en una mesa alta y la beba se cayó y tuvo fisura de cráneo. no, no, por favor, Eh, y por favor. no me permitían denunciar y yo hice la denuncia igual porque me parecía que no podía no hacerla. ¿Cuáles serían los indicadores? Porque por ahí nosotros tenemos que tener entre todo lo que hacen ustedes los docentes y nosotros los pediatras, que tenemos a veces 15, 20 minutos, media hora en el mejor de los casos, tenemos que mirar su estado de salud y tenemos que ver cómo están los indicadores de que por ahí pueden tener de maltrato, si tienen alguna cuestión física, su comportamiento, daños físicos reiterados, cansancio, apatía, cambios de aparentes de conducta, que de pronto de conducta escolar, y esto por ahí los padres los pueden manifestar. El chique no quiere, no estudia, le va mal, le va bien, y también son distantes, hostiles y además hipervigilantes. Están constantemente pensando en que alguien los puede venir a maltratar. Entonces, como te explicaba antes, el maltrato puede ser físico, el abuso sexual que ya supera la barrera de lo desconocido, el maltrato emocional, el abandono emocional, son las faltas persistentes a aquellas cosas que el niño demanda y que no existe. Entonces son esos chiques que van sucios a la escuela, que por ahí no van con sus tareas completas, con su mochila completa. Y esto realmente además le produce lo otro, ¿no? El bullying, digamos, los compañeros que dicen, no trajo las cosas, y a veces docentes también. Uh Y -huh. también no nos olvidemos que está la explotación laboral. Hay muchos chiques que trabajan y trabajan, digo, en situaciones de publicidades, de cosas. Yo puedo entender que a veces hay chiques que quieren y les gusta y yo cuido mucho ese espacio donde por ahí, bueno, te piden un certificado y yo pregunto todo, cómo es, dónde es, cómo los tratan, cuántas horas están, porque si no, no se lo firmo. Pero bueno, sí tenemos que saber que cuando este chique llega a una guardia vamos a tener que, tenemos que observar muy bien, por lo general son chiques que han pasado por diferentes lugares,
Acá no tenemos una historia clínica unificada, con lo cual el chique puede ir hoy a un centro de salud, mañana a una clínica, pasado a un hospital, y nadie se enteró que pasó por un montón de lugares por la misma patología. Doctora, en Sí. esto de involucrarnos, si una persona, una casa está escuchando que del otro lado se ejerce violencia contra los chicos, contra quien uno escucha muchas veces, porque a mí no me ha pasado porque me hubiese involucrado, pero uno puede ir a hacer la denuncia policial La porque está escuchando denuncia, maltrato al lado. sí, la denuncia sí, no solo debe hacerse, sino es una obligación moral, ¿sí? Cuando se trata de un adulte es otra historia. El adulte tiene derecho a querer o no denunciar, pero cuando se trata de un niño hay que hacerlo. Hay que hacerlo y con todos los recaudos que esto trae. Hay una línea de violencia familiar, la 102, de violencia de niñas. Hay un montón de espacios donde uno puede ir a la fiscalía, a la policía. Muchas veces no somos escuchados cuando pasa esto porque eh, es como que obligan a que, bueno, venga el adulte, pero a veces el adulte es el propio maltratador, ¿no? Y también sé que a veces es difícil cuando esto ocurre de un lado de una mamá o de un papá, que por ahí son sostén de hogar y tienen miedo de denunciar algo que después se les vuelva en contra y queden en la calle sin comida, sin alimentos. Pero dejar pasar esto es gravísimo. Claro, Y doctora, usted lo sabe también como abogada. Eh, Primero partamos de la base que si no hay denuncia no hay nada, en principio, ¿no? Entonces, eso es obviamente. como primero. Pero después la gente saca conclusiones hasta cuando le roban a uno en la calle. ¿Qué va a hacer la denuncia? Si lo va a seguir haciendo igual, si no va a pasar nada. Este concepto por algo está insertado en la sociedad. Sí, Es porque sí, sí, tenemos la justicia sí, que sí. tenemos, por múltiples factores. Pero bueno, Tenemos la justicia que tenemos. Yo me acuerdo que yo, bueno, primero estudié medicina, después pediatría, luego medicina legal y la verdad que yo ya hacía un poco medicina legal en los hospitales de provincia con los cuales me formé, en los cuales me formé, y era como intuitivo, hasta que dije, no, voy a hacer algo más formal. Y cuando después entré a Derecho en la Universidad de Buenos Aires, porque por suerte caí en la UBA, caí en lo que se llama lo público, estoy orgullosamente, soy de la UBA, me di cuenta yo, lo primero que dijeron es, bueno, acá lo que hay que evitar es la economía procesal, basta de papelotes, basta de cosas, y la verdad que no hay economía procesal, las cosas se dilatan un montón, se revictimiza, se revictimizaba por ahí al niño. Hoy podemos decir que cuando tenemos una causa en la cual hay chiques, uno trata de que la revisación o la entrevista sea solo una, si se puede grabar con consentimiento, mejor, para poder no revictimizar y volver a escuchar. ujú. Ahora, lo que pasa puertas adentro de cada juzgado, obviamente uno no puede generalizar, pero como bien vos decís, Jorge, esto es muy complicado. Nadie tiene ganas de meterse. Yo he tenido casos muy violentos donde los jueces o juezas le han dicho a los padres, bueno, hasta que no salga sangre no vamos a intervenir. Y yo pensaba, bueno, hasta que no lo mate, porque para Sí, esas cosas, ¿no? Y ujú. realmente es tal cual. La justicia hoy bueno, está cuestionada, ya Hay un sabemos lo montón que de está pasando. factores, ¿no? Usted que es la profesional en este caso también, poco juzgado, poca fiscalía, poco personal, todo lo que queramos. Usted sabrá mejor que yo los problemas que hay porque las causas no salen, sobre todo las urgentes, ¿no? Porque cuando llega, ya la mató, ya lo mató. Yo te diría, Jorge, que no hay hay poca intención, que es distinto. Yo creo que puede haber muy poco o nada, igual hay. A ver, la tengo a la doctora, creo que sí. A ver, sí, doctora, ahí está. Bueno, Sí, perdón, pero acá, bueno, nada, es estas cosas que pasan. no Yo pasa lo nada, es que, simplemente para cerrar la nota porque ya no tenemos más tiempo, pero por lo menos para poder despedirla como corresponde. no, igual era lo que yo te contaba por el celular.
creo que lo más importante, más allá, para mí hay suficiente cantidad de personas, de personal para ocuparse de esto, sino la intención de querer ocuparse de esto. A veces es más fácil mirar para otro lado. Pero obviamente hay muchísimo para hablar de esto, como el síndrome de Munchausen, que no sé si lo has escuchado hablar, sí, pero sí, claro. también estamos viendo un montón de esto. Así que bueno, cuando vos quieras, te prometo revisar internet previamente, que no sé qué ha ocurrido, pero acepto la invitación. Para mí es un tema que fue mi decisión para estudiar medicina legal y luego derecho, ¿no? Bueno, Eh, no me ha dicho si le pronuncié bien el apellido. Perfecto, mejor que si fueras de mi familia. Ah, bueno, 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 contento entonces, porque tenía miedo de meter la pata. Doctora, un cariño muy grande y hasta muy prontito. Muchas gracias por la invitación, Un ¿eh? placer, ha sido un placer, un Hasta cariño muy luego. grande. Gracias. Adiós, doctora. Igualmente. Bueno, Hasta ahora sí, luego. pudimos cerrar bien la nota, mejor, ¿no? Mejor así la pudimos saludar en vivo a la doctora.